estaba diciendo entonces que vamos a trabajar con subespacios vectoriales. Entonces vamos a definir qué es un subespacio vectorial de un espacio vectorial. Vamos a considerar para ello un conjunto B, que vamos a decir es un K-espacio vectorial, y un subconjunto S de ese conjunto B. Diremos que ese es un subconjunto de B, es un subespacio de B si se cumplen dos condiciones. Una, que S no puede ser el conjunto vacío. Y dos, que S es un espacio vectorial para todas las operaciones de B restringidas a S. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que para que un subconjunto de un espacio vectorial sea espacio vectorial, que sea un subespacio vectorial, tiene que ser espacio vectorial. Es decir, tiene que cumplir toda esa lista de propiedades que ustedes vieron con respecto a la suma y al producto del escalar por el vector. En síntesis, si quiero ver si un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial, debería probar esas 10 propiedades. Ahora bien, vamos a considerar esta proposición que también habrán enunciado en la teoría, que nos va a servir para no hacer la demostración de esas 10 propiedades. ¿Qué dice la proposición? Que si tenemos un conjunto B que es un K-espacio vectorial y un subconjunto S de B, decimos entonces que las siguientes afirmaciones son equivalentes. S es un subespacio de B si, solo si, verifica tres condiciones. Es decir, 1, tita, recuerden que tita es el vector nulo, pertenece al conjunto S. 2, si considero dos elementos que pertenecen a S, la suma de esos dos elementos también están en S. Y 3, si considero un elemento de S y un escalar del cuerpo K, entonces el producto de A por ese vector también pertenece a S. ¿Qué se está pidiendo entonces? La ley de cierre de la suma, la ley de cierre del producto del escalar por el vector y que el ángulo tita, que el vector tita, que es el vector nulo, pertenezca a S. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces es un subespacio vectorial. Recuerden que una equivalencia se lee en ambos sentidos, es decir, que si S es un subespacio vectorial, se cumplen esas tres condiciones. O al revés, si se cumplen esas tres condiciones, es un subespacio vectorial. Entonces, esta proposición nos ayuda a que en lugar de demostrar las 10 proposiciones propiedades que ustedes vieron en la clase pasada, tengamos que probar solo estas tres. Si yo pruebo estas tres, entonces me puedo asegurar que el subconjunto S que estoy considerando es un subespacio de B. Entonces, vamos a ver qué tenemos. En el ejercicio 2 se solicita que determinemos cuáles de estos subconjuntos son subespacios de B y tenemos que interpretarlos geométricamente. Entonces, en el ítem A, el espacio considerado, el espacio vectorial considerado es R2, que trabajaron en teoría o en la clase pasada. ¿Quiénes están en estos conjuntos? Tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Vamos a ver. Recuerden que lo que queremos es demostrar que este conjunto A si es o no un subespacio vectorial de este espacio vectorial que ya demostraron que es R2. Entonces, por el teorema que vimos anteriormente, tendríamos que probar tres cosas. 1, que el vector nulo pertenece a este conjunto. 2, que si tomo dos elementos de este conjunto, la suma también pertenece al conjunto. Y 3, que si considero un elemento del conjunto y un escalar del cuerpo K considerado,
el producto de ese escalar por el elemento del conjunto también está en el conjunto. ¿Quién es K en este caso? R, porque estamos considerando el espacio vectorial R2 y ya vieron que R2 con la suma y R con el producto es un espacio vectorial. Entonces, vamos a comenzar con el ítem A. En el ítem A tenemos que analizar el conjunto A. ¿Quiénes están en el conjunto A? En el conjunto A están, esperen que no tengo la pantalla, ahí está. En el conjunto A están todos los pares ordenados de R2 que cumplen que I más 2 es igual a X. ¿Qué me está diciendo entonces? Que la primer componente tiene que ser igual a la segunda componente más 2. Entonces, en primer lugar, recuerden, tenemos que probar que el vector nulo pertenece a este conjunto A. Entonces, fíjense, si tomamos el vector 0, 0, el vector nulo, no es un elemento de A. ¿Por qué? Porque la primer componente no es igual a la segunda componente más 2. Por lo tanto, el vector nulo no pertenece al conjunto A y podemos concluir que el conjunto A no es un subespacio de R2. Como antes ya hemos trabajado con este tipo de actividades y no cumple una de las condiciones, sabemos que no es un subespacio. Vamos al ítem A, pero vamos a analizar ahora el conjunto B. Entonces, ¿quiénes están en B? En B están todos los pares ordenados de R2 que cumplen que 3 veces I más 2 veces X es igual a 0. Es decir, 3 veces la segunda componente más 2 veces la primera componente es 0. Bueno, vamos a considerar las tres condiciones. En primer lugar, tenemos que probar que el elemento nulo, el vector nulo, perdón, pertenece a este conjunto. Y si consideramos que el vector nulo es 0, 0, porque estamos trabajando en R2, también probaron que el vector nulo es 0, 0. Entonces, fíjense que si hacemos 3 veces I más 2 veces X, que es 3 veces 0 más 2 veces 0, eso es 0. Por lo tanto, el vector nulo pertenece al conjunto B. La segunda condición pide que si considero dos elementos del conjunto, en este caso del conjunto B, sumados, esos dos elementos tienen que estar también en el conjunto B. Entonces, vamos a considerar dos elementos U y B de B. U va a tener coordenadas X, y B coordenadas WZ. Que tenemos que probar que si sumo U más B, la suma de U más B también está en B, en el conjunto B. ¿Qué debería pasar? Que cuando sume U más B, sus coordenadas cumplan esta condición, ¿se entiende? Entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces sabemos que como U pertenece a B, seguro que 3i más 2x es igual a 0. Es decir, 3 veces la segunda componente más 2 veces la primera es 0. Y también sabemos que B pertenece al conjunto B. Seguro que 3z más 2w es igual a 0. Estoy considerando las coordenadas de cada uno de los elementos que tomamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar entonces U con B. Entonces vamos a sumar, en este caso, 3i más 2x más 3z más 2w. Este es un camino elegido, chicos, Se puede hacer de otra manera, pero este es un camino elegido. Entonces, ¿qué sabemos? Que esto es 0 y esto es 0, o sea que si nos sumamos miembro a miembro, esto es 0. Bien, vamos a asociar y conmutar convenientemente. ¿Para qué? Para tratar de llegar a un elemento de la forma U más B.
Entonces, fíjense, asociando los términos que tienen factor común 3 y los términos que tienen factor común 2, podemos hacer eso. Y por la propiedad distributiva, sabemos que 3i más 3z es equivalente a 3 por i más z. Y 2x más 2w es equivalente a 2 por x más w. Y como todo eso anteriormente era 0, esta suma va a seguir siendo 0. ¿Está? ¿A qué conclusión llegamos? Fíjense que por ahora lo que aseguramos es que S es un elemento de B. ¿Por qué? Porque tiene la forma 3 por algo más 2 por algo. Y eso es 0. Pero ese algo, este i más z y este x más w, no es cualquier cosa. ¿Qué es? Es justamente el resultado de sumar u más b, es decir, de sumar las componentes como se solicita en la suma de vectores. Por eso repito, es un camino. Se puede hacer también al revés, partir por ejemplo de sumar directamente u más b, ¿sí? Y ver si puede cumplir las condiciones. En este caso elegimos este camino y podemos afirmar que la suma de u más b es un elemento de E. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones. ¿Qué probamos hasta acá? Hasta acá lo que hemos probado es que si tomo dos elementos cualquiera de B, entonces su suma también es un elemento de B. Ya probamos que el vector nulo pertenece a B, que la suma de dos elementos de B están en B, y ahora vamos a probar la tercera condición. ¿Qué se pide en la tercera condición? Que si tomo dos elementos del conjunto B y un escalar del conjunto, en este caso R es el cuerpo K, si hago el producto de ese escalar por el elemento de B, el resultado tiene que estar en B. Entonces vamos a considerar un elemento de B, que le voy a llamar U, de coordenadas x, y, y un número real que le vamos a llamar A. Bueno, como anteriormente vimos, como U pertenece a B, seguro que va a cumplir que 3i más 2x igual a 0. Entonces vamos a multiplicar a ambos miembros por A. Si distribuyo A, aplico distributiva y vamos a asociar y conmutar todo lo que podamos convenientemente, nos va a quedar que 3 por AI más 2 por AX es igual a 0. Y fíjese que eso no es cualquier cosa, nuevamente es un elemento de B. ¿Por qué? Porque AI y AX no es cualquier cosa, son las componentes de haber multiplicado al elemento U por A. ¿Qué podemos asegurar entonces? Que AU es un elemento de B. Hasta acá entonces probamos que si tomo un elemento de B y lo multiplico por un escalar de R, ese resultado está en B. Como se cumplieron las tres condiciones, o sea, el vector nulo está en el conjunto B. Si tomo dos elementos, la suma también está en B. Y si tomo un escalar de R y un elemento de B, el producto también está en B. Como se cumplen las tres condiciones, entonces podemos asegurar que B con la suma y R con el producto es un subespacio vectorial de R2 con la suma y R con el producto. ¿Sí? Lo propuse. Dije, voy a considerar un elemento A que pertenezca a R. Recuerden que nosotros estamos probando en general, ¿no? No sirve particularizar con nada acá, ¿está? Tenemos que demostrar que funciona para cualquier elemento. Bueno, le llamé A
Se puede llamar A, B, C, D, K, como quieras, pero elegir uno en general. No, escalar es un número. No, escalar es un número. 3 es un escalar, 4 es un escalar. Porque en R2 hay pares ordenados. ¿Se entendió, Agustín? Bueno, seguimos entonces. Perdón, ¿alguien más tiene alguna consulta? Por ahora no veo las manitos levantadas. Vamos con el ítem B. Vuelvo a la consigna original. En el ítem, miren que acá. Están viendo la pantalla, ¿no? En el ítem B ahora el espacio vectorial considerado es R cubo. Perdón, R3. No se dice R cubo, por eso es común ver escrito, pero se dice R2 y R3. ¿Está? El espacio vectorial considerado ahora es R3 y tenemos que analizar estos subconjuntos. Entonces, el subconjunto que elegí ahora para analizar es B, que está formado por las ternas de R3 que cumplen ¿qué? Z es 0 y X es igual a Y. ¿Qué está diciendo entonces? Que la primera y la segunda componente son iguales y la tercera componente tiene que ser 0. Bueno, como antes, lo primero que vamos a probar es si el vector nulo pertenece a este conjunto. Entonces, el vector nulo en R3 es 0, 0, 0. Y vemos que es un elemento de B, ¿por qué? Porque la tercera componente es 0 y la primera y la segunda componente son iguales a 0. En este caso, entonces, el vector nulo pertenece a B. La segunda condición que tenemos que probar es que si tomo dos elementos del conjunto B, lo sumo y el resultado también tiene que estar en el conjunto. Entonces, vamos a elegir U y B de esta manera. U de coordenadas X y Z y B de coordenadas M, N, L. Por ser elementos de B, ¿qué se va a cumplir? Que seguro las coordenadas terceras van a ser igual a 0. En este caso, Z es 0 y L es 0. Y en cada caso que la primera y la segunda componente son iguales. Entonces, X va a ser igual a Y y M va a ser igual a N. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar miembro a miembro en la primera y la tercera igualdad y la segunda y la cuarta igualdad. Vamos a sumar todas las que den 0, esta con esta y esta con esta. Y vamos a ver. Vamos a sumar así. Z con L y X más M con Y más N. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo sumo a Z, le sumo L? Como Z es 0 y L es 0, eso es 0 más 0. Y acá, ¿qué sabemos? Que X es igual a Y. Entonces, si X es igual a Y y M es igual a N, puedo sumarle a ambos miembros de esta manera, M y N, y esas expresiones seguirían siendo iguales. ¿Está? ¿A qué conclusión llegamos? Que con esa manera de operar, fíjense, resulta que la tercer componente, que es Z más L, va a ser 0 y X más M es igual a Y más N. ¿Está? O sea que así definido esto es un elemento de B, pero además tenemos que observar que X más M y Y más N no son cualquier cosa y Z más L. X más M
fíjense, es el resultado de sumar componente a componente el vector u con b. ¿Se entiende? I más n, componente a componente, la suma de la segunda componente, y z más l, la suma de las terceras componentes. Por lo tanto, podemos asegurar que u más b es un elemento de b. Bueno, como antes, acá probamos que si tomo dos elementos de b, la suma también está en b. Nos queda ahora probar que si tomo un escalar de R, porque estamos trabajando en R3, entonces el conjunto de escalares va a ser de R, y un elemento de B y multiplico, el resultado también está en B. Entonces vamos a considerar un elemento de B de la siguiente manera. Le vamos a llamar U de coordenadas X y Z. Y vamos a considerar un número real cualquiera A. Entonces vamos a considerar que como U está en B, seguro que la tercer componente vale 0 y que X es igual a Y. Y vamos a proceder como antes. Vamos a multiplicar a ambos miembros por A y vamos a asociar convenientemente. Entonces nos va a quedar que A por Z es igual a A por 0 y eso va a seguir siendo 0. Y además, como X igual a Y, si lo multiplico a ambos miembros por A por X sigue siendo igual a A por Y. O sea que con esas características, esto es un elemento de B. Además, como venimos analizando, ese A por X, A por Y, A por Z no es cualquier cosa. Es el resultado de multiplicar A por X y Z. Por lo tanto, AU pertenece al conjunto B. Entonces probamos que dado un escalar cualquiera y un elemento del conjunto B, esos elementos multiplicados pertenecen al conjunto B. Como probamos las tres condiciones, que el vector nulo está en B, que la suma de dos elementos de B están en B y que el producto de un número real con el elemento B está en B, entonces podemos concluir que esto se lee la cuaterna. B con la suma, R con el producto, eso es un subespacio vectorial de R3 con la suma, R con el producto. Y en el tercer caso, tenemos que C es el conjunto de las ternas de R3 que cumplen que Z es igual a 6. Entonces, si analizamos este conjunto, recuerden que tenemos que probar las tres propiedades. Comenzamos con la del vector nulo y claramente el vector nulo no pertenece a este conjunto porque el vector nulo de R3 es 0, 0, 0 y no cumple con que la tercera componente sea 6, por lo tanto no pertenece al conjunto C. Y si no pertenece al conjunto C, ya podemos asegurar que C no es un subespacio de R3. Bueno, en la siguiente ítem nos solicita analizar si la intersección de A con B es un subespacio de R3. Bueno, no probamos esto. Probamos para B y probamos para C. ¿Está? Pero no hicimos el del conjunto A. Ese les queda a ustedes de tarea probar que es efectivamente un subespacio vectorial. Estoy hablando de este conjunto A que aparece acá en el ítem B. ¿Está? Pero ahora nos solicita probar que la intersección de A con B también es un subespacio vectorial. ¿Está? Entonces, en teoría habrán probado que si yo tengo dos conjuntos que son subespacios vectoriales de un espacio vectorial, seguro que su intersección también es un subespacio vectorial. Es decir, con nombrar la propiedad ya sabemos que esto se cumple, ¿sí?
pero lo vamos a probar para este ejercicio dado que es bastante sencillo. Entonces, la intersección entre A y B está dada por todos los elementos que están en A y que están en B. Recuerden que esto ya vimos en la intersección de conjuntos. Entonces lo que debemos pensar es cuáles son esos elementos. ¿Está? Por las definiciones de A y de B, A, recuerdan, es el que ustedes van a tener de tarea y B es el que trabajamos. En A están todos los z de la forma 2x menos y. Y en B, que es el que probamos, sabemos que z es 0 y x es igual a y. Ahí anotamos todas las condiciones. Entonces, en la tercera igualdad podemos reemplazar z por 0. ¿Por qué? Porque recuerden que para estar en la intersección tiene que estar en los dos. Entonces, si hacemos la tercer componente, miren que le voy a ir marcando, que en un conjunto sabemos que sí o sí es 0, y para que esté en el otro conjunto, entonces debería cumplir esta condición. Entonces voy a hacer z igual a 0. Si hago z igual a 0, en este caso me queda que y es igual a 2x. Pero a la vez tiene que cumplir que y sea igual a x. Entonces, ¿qué elemento va a cumplir eso? Y el único que va a poder cumplir esas dos condiciones es el 0. Entonces, ¿quiénes están en la intersección? Y un elemento nada más, el elemento 0, 0, 0. Esto es lo que les decía. Si reemplazo z, 0 en esta expresión, queda 2x menos y igual a 0. Entonces y igual a 2x, pero además tiene que cumplir que x sea igual a y, entonces el único elemento posible es el 0. ¿Quiénes están en...? Esperen a ver. ¿Nadie lo ve la pantalla? Porque no me figura nada acá. Y ahora cerré y volví a abrir. Bueno, pero escucharon todo. Esto simplemente lo que estaba diciendo entonces. Que el único elemento posible en la intersección es 0, 0, 0. Y por una de las propiedades que habrán trabajado la clase pasada o en teoría, sabemos que el vector nulo, el conjunto formado por el vector nulo es un subespacio vectorial. Entonces, es un espacio vectorial, por lo tanto, es un subespacio vectorial. ¿Está? Bien, dejo entonces preguntas hasta aquí. Sí, te escucho. Te escucho. En este último punto. Acá la probamos en este ejercicio puntualmente, pero en teoría se demuestra en general que si vos tenés dos subconjuntos que sabes que son subespacios vectoriales de un espacio vectorial, seguro su intersección es un subespacio vectorial. Es unas propiedades. Como tal cual iba a estar bien. Repito, en este ejercicio, acá dice bien claro, en este ejercicio práctico vamos a probarlo, ¿está? Pero por una propiedad ya sabemos que la intersección de dos espacios, de dos subespacios de un espacio vectorial es un subespacio vectorial. ¿Está?
Porque vos lo que tenés que probar es que si el vector nulo está en ese conjunto. Y el vector nulo es de coordenadas 0, 0, 0. ¿Pertenece al conjunto? No, porque la tercera coordenada tendría que ser 6 para estar en el conjunto y en el vector nulo la tercera coordenada es 0. ¿Está? Bueno, en el ítem 3 vamos a trabajar, como dice en el ejercicio, con combinaciones lineales. Entonces, fíjense, todo el tiempo está solicitando si es posible expresar un vector como combinación lineal de otros dos, verificar que es combinación lineal un vector de otros tres, hallar la combinación lineal, etc. Entonces, vamos a recordar también lo que trabajaron en teoría, que es la definición de combinaciones lineales de vectores. ¿Qué vamos a considerar? Vamos a considerar un conjunto de vectores x1, x2, xn, que vamos a considerar que son vectores del K-espacio vectorial, y unos escalares a1, a2, a sub n, ¿sí? Y vamos a decir que el vector x es una combinación lineal de esos vectores si x se puede expresar como la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i por x sub i. Esto es de a sub 1 por x1 más a sub 2 por x sub 2 más y así hasta a sub n por x sub n. Entonces, en ese caso vamos a tener una combinación lineal. Entonces, ¿qué se solicita en este caso? En este caso se solicita saber si, voy a volver a la consigna, dice, si es posible expresar al vector menos 1, 3 como combinación lineal de los vectores de coordenada 2, 1 y de coordenadas menos 1, 2. Entonces, si yo quiero saber si este vector es combinación lineal de estos dos, este vector menos 1, 3 debería poder expresarlo como me dice el enunciado. Es decir, ya tengo los vectores. ¿Qué me estaban faltando? Los escalares. Entonces, vamos a buscar esos escalares. ¿Cómo? Y bueno, vamos a armar la combinación lineal. Entonces vamos a decir que menos 1, 3 es igual a un escalar A por el primer vector más un escalar B por el segundo vector. La clase pasada habrán visto cómo operamos en este caso. Entonces hacemos la distributiva de A con cada una de las componentes y de B con cada una de las componentes de los vectores respectivos. Entonces me va a quedar A por 2 que es 2A, A por 1 que es A, B por menos 1 que es menos B y B por 2 que es 2 veces B. ¿Qué me quedó? Me quedó una suma de pares, de esos dos pares ordenados. Entonces, si sumo, sabemos que se suman componente a componente. En este caso va a ser 2A menos B y la segunda componente va a ser A más 2B. ¿A qué llegamos? Llegamos a través de una cadena de igualdades a que el vector, ¿sí?, de coordenadas menos 1, 3 es igual a esto, a este par ordenado, 2A menos B y la segunda coordenada A más 2B. Entonces, para que dos pares ordenados sean iguales, tienen que ser iguales sus componentes. ¿Está? Entonces, si lo reescribimos, nos va a quedar esto, que 2A menos B tiene que ser igual a menos 1 y A más 2B tiene que ser igual a 3. Y lo que estamos buscando hallar es esos escalares A y B. ¿Qué se formó en este caso? Se formó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo pueden resolver por el método que ustedes conozcan.
que hayan trabajado antes. Yo voy a elegir el método de sustitución, es decir, voy a despejar en una de las igualdades una de las incógnitas y voy a reemplazar en la segunda, en la otra igualdad. En este caso, fíjense, de la primera igualdad, B resulta que es igual a 1 más 2A. Si reemplazo B en la segunda igualdad, me va a quedar que A más 2 veces 1 más 2A es 3. Y resolviendo ese sistema, esa ecuación, perdón, llegamos a que A vale 1/5. Ya tenemos cuánto vale A, pero anteriormente dijimos que B es 1 más 2 veces A. Entonces, simplemente vamos a reemplazar y vamos a obtener el valor de B. Si A vale 1/5, en este caso B vale 7/5. ¿Qué pasó? Encontramos esos escalares A y B y el vector menos 1, 3 se puede expresar como una combinación lineal entonces de los vectores 2, 1 y menos 1, 2. ¿Cómo? De la siguiente manera. Menos 1, 3 va a ser igual a 1/5 por... Ay, ¿me escuchan, chicos? ¿Y qué ven en la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? Hoy no es mi día. ¿Nada más? Ahora van a ver algo medio raro porque acá se cortó la luz y yo para mostrarles esa pantalla tengo una doble pantalla. Es un lío lo que tengo. Por eso necesito saber qué están viendo ustedes en este momento. Ahí está. Eso es lo que están viendo. Bien. Perfecto. Entonces, creo que no me va a alterar en nada. Lo que sí, la clase no se va a grabar. Hasta acá nomás va a grabar porque